Vamos a hablar de ese tema que van a ver ustedes, se comportan ambos como factores de riesgo independientes, pero se potencian cuando están presentes de manera conjunta. El pointer, ahí está. Entonces, estos son los conflictos de interés que no hacen parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. Nos vamos a basar fundamentalmente en las guías, en la evidencia, en los artículos que hice sobre el tema. Entonces, el tema que me pone el doctor Colón es qué tan bajo deberíamos llegar en el LDL. Y antes de responder esa pregunta, yo quisiera viajar mucho más atrás en el tiempo para responder al menos dos preguntas antes sobre el tema. La primera es, ¿qué es bajo? Porque si uno se pregunta qué tan bajo llegar, yo creo que esa pregunta siempre tiene una connotación negativa. Cuando dice qué tan bajo llegar, uno siempre dice como, debe ser que hay un punto bajo que es muy malo. Entonces, ¿qué es bajo? La primera pregunta. Y segundo, pues partiendo de esto mismo, ¿cuál sería el valor normal de LDL que una persona debería tener? Y después de eso llegamos un poco así en el paciente diabético que tiene una connotación especial. Entonces vamos a hacer ese viaje para tratar de responder esas dos preguntas antes de decir qué tan bajo deberíamos llegar en los pacientes diabéticos. Vamos a viajar a 1975. En 1975 se empezó a investigar bastante sobre el colesterol y se encontró algo bien interesante. Lo primero es que los mamíferos en general tienen muy bajos niveles de colesterol LDL. El perro tiene menos de 25 miligramos por decilitro de LDL a lo largo de su vida. De hecho, el fin de semana pasado tuvimos la oportunidad de ver unos casos de perros con falla cardíaca y aprendimos que los perros no les da aterosclerosis. Nunca en su vida tienen aterosclerosis, no sufren de infarto y seguramente este es uno de los principales factores. Pero además de eso, los niveles de LDL con los que nace un hombre, pues hablando de hombre como hablando de nuestra especie, estamos hablando de que son unos niveles que están entre 25 y 50 miligramos por decilitro. En algún momento en la adolescencia estos niveles se duplican y en algún momento en la adultez estos niveles suben a 4 veces. Entonces, algo no está bien, porque si los mamíferos todos, el que más tiene es el león, cuya dieta pues no es que sea muy saludable, y tiene unos niveles máximos de 50 miligramos por decilitro, y si nosotros nacemos con niveles cercanos a 25 miligramos por decilitro, algo no está bien en los niveles que manejamos normalmente. Entonces vamos a viajar un poquito más, vamos a avanzar a 1978, y en 1978 se evaluó cuál es la concentración de LDL en la cual hay saturación completa de los receptores de LDL de una célula, en el hepatocito. Y se encontró que ese nivel en el cual hay 100% de ocupación de los receptores, o sea, no hay receptores disponibles, es 25 miligramos por decilitro. O sea que si yo me paso de 25 miligramos por decilitro, 26, 27, 28, 30, 35, 40, etcétera, no hay en mis hepatocitos receptores para ese nivel de LDL. Eso también nos empieza a dar una idea que el nivel fisiológico de LDL no es el que nos enseñaron. Se habló siempre de 100, 125 como normal para quien, si otros mamíferos no tienen esos niveles, normal para quien si no nacemos con esos niveles, normal para quien si en la adolescencia no tenemos esos niveles y normal para quien si con más de 25 miligramos por decilitro todos los receptores de LDL del hepatocito están completamente ocupados. ¿Y dónde está el meollo del asunto? Porque si el perro tiene 25 miligramos por decilitro de LDL, el chimpancé 50, que es un poquito más parecido a nosotros, bueno, algunos de nosotros nos parecemos más a ellos, y los humanos que tienen 100 miligramos por decilitro de LDL, ¿dónde está el punto? Resulta que la producción de LDL es igual en las tres especies y lo que cambia es el coeficiente fraccional de catabolismo, que es cómo manejamos ese colesterol que sintetizamos. Y entre más alto sea este número, más depura la especie, el LDL, luego los perros, por eso tienen un nivel de 25 miligramos por decilitro, mientras que el hombre tiene un coeficiente de 0,4, lo cual hace que acumule a lo largo de su vida, nace con valores bajos, pero a lo largo de la vida acumula, porque no es capaz de catabolizar el colesterol LDL. Entonces, mensajes claves. Un adulto tiene 3 veces más altos niveles de LDL que los neonatos y que el resto de mamíferos, y hasta 4 veces. Todas las células mamíferas pueden sintetizar colesterol a partir de acetato y ni la concentración en la cual se sintetiza colesterol para las funciones de la célula es 25 miligramos por decilitro, no más que eso. Más de eso sobra. Los niveles suprafisiológicos están explicados fundamentalmente por la disminución del catabolismo
Luego es ahí donde parece que está el punto. Entonces, ahora sí, ¿qué impacta bajar el LDL? Por cada 39 miligramos por decilitro, que es 1 milimol, bajamos 23% los eventos cardiovasculares, bajamos 17% el riesgo de ACV y bajamos 24% el riesgo de revascularización coronaria. Pero el punto interesante no es eso. El punto interesante es que si yo bajo 39 miligramos por decilitro y empecé en 100, bajo esto. Pero si yo bajo 39 miligramos por decilitro empezando en 70, también bajo esto. O sea que no se pierde el impacto en reducción de desenlaces, aunque yo haya empezado desde un nivel bajo de colesterol, a bajarlo. ¿Entienden? O sea que es igualmente beneficioso bajarlo desde 200, desde 150, desde 100, desde 75, desde 80. Por cada 39 miligramos por decilitro que yo lo bajo, me gano esto. O sea que uno sí quisiera ganarse esto muchas veces. Entonces, si yo lo bajo 80 miligramos por decilitro, pues me estoy ganando mucho más que esto. Entonces, ahí venimos a entender una cosa importante. Y lo otro, que a uno se lo preguntan mucho los pacientes cuando ya tienen placas que les aparecen en un TAC, en un angioTAC coronario, en un cateterismo cardíaco, lesiones que no se intervienen. Doctor, ¿qué podemos hacer para mejorar esto? ¿Yo puedo hacer algo para limpiar mis arterias? Pues es difícil, pero más o menos, si ustedes miran dónde se cruza tendría que ser donde se cruza pues ambos márgenes de acá, o sea, acá en este punto tendría que ser más o menos. Acá, alrededor de 50 miligramos por decilitro, y de ahí para abajo es cuando empieza a aparecer la regresión de la placa aterosclerótica. O sea, yo puedo tener un nivel de LDL muy bueno en 70, muy bueno en 80, y en ese valor sigo acumulando placa aterosclerótica. Y es cuando me bajo de 50, cuando de manera consistente empieza a regresar la placa aterosclerótica. Entonces, si a uno le preguntan en cuánto quisiera tener el LDL, pues uno diría tan bajo como sea posible. Después de estudiar este tema muchas veces, yo creo que si a mí me preguntaran cuánto quisiera tener el LDL, yo diría 0, pero es bien difícil, entonces al menos cuanto más bajo pudiera tenerlo sería mejor. Entonces les pregunto a ustedes, ¿qué tienen en común Pie Grande, el monstruo del lago Ness y estos correos que me llegó el 4 de octubre diciendo que el ejecutivo del Banco de Israel necesita hablar conmigo porque me tiene un negocio muy importante? ¿Qué tienen en común estas tres cosas? El mail es real, que ninguna de estas es verdad, ninguna de estas existe, ¿cierto? Lo mismo pasa con el diabético de bajo riesgo. Los diabéticos de bajo riesgo no existen. La clasificación de la Sociedad Europea de Cardiología de Diabetes nos dice que en el mejor de los escenarios un paciente diabético tiene un riesgo moderado. Y riesgo moderado es ser joven, un diabético tipo 1, que sea menor de 35 años o un diabético tipo 2 que sea menor de 50 años y tiene que cumplir que tenga una duración de la diabetes menor de 10 años. Esos pacientes son de riesgo moderado, no de bajo riesgo, no existen, como en el mail que me llega ofertándome un gran negocio, no existen pacientes diabéticos de bajo riesgo. Pacientes de alto riesgo, y esto hay que conocerlo muy bien esta escala, pacientes diabéticos que tengan una duración mayor a 10 años de su enfermedad y no tengan daño a órgano blanco, o pacientes diabéticos que tengan otro factor de riesgo. Entonces, el diabético fumador es de alto riesgo. Así lleve menos de 10 años de la diabetes. El diabético dislipidémico, el diabético hipertenso, el diabético sedentario. Y muy alto riesgo es el paciente diabético que tenga enfermedad cardiovascular, infarto, ACV, enfermedad arterial periférica, o el diabético que tenga daño a órgano blanco, que tenga neuropatía, que tenga retinopatía, que tenga nefropatía, o el paciente diabético que tenga 3 o más factores de riesgo, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo, o si la diabetes empezó muy temprano en la vida. O sea, es decir, si un diabético tipo 1 lleva más de 20 años con diagnóstico de diabetes, es un paciente de riesgo muy alto. Entonces, esto es lo primero que hay que saber. Y otro mensaje muy importante es que en presencia de diabetes mellitus, ser mujer no es un factor protector contra enfermedad coronaria prematura. Siempre nos han dicho que las mujeres están protegidas mientras tengan su periodo menstrual normal. Si son diabéticas, este factor protector se pierde. Entonces también es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿por qué hablamos de esto y por qué el doctor Colón nos hizo la amable invitación? Porque el diabético se muere de enfermedad coronaria,
¿sí? Muerte de origen coronaria, enfermedad coronaria, infarto de miocardio no fatal, todos los tipos de ACV, ACV isquémico, ACV hemorrágico, ACV no clasificado y otros eventos vasculares, todos aumentan significativamente en el paciente diabético. Miren que hasta el momento no les he dicho nada de un valor umbral para tratar el colesterol. Entonces, no vamos a pensar en niveles de colesterol, pensemos siempre en riesgo cardiovascular, ese es el concepto que hay que tener en mente. Sabemos que los niveles más bajos protegen más y sabemos que además entre más temprano una persona en su vida los tenga más bajos, más protegido está y además la intervención sobre el LDL es la medida que más impacta. Pero podemos ir más allá, ¿cierto? Entonces, ¿por qué decimos que la medida sobre LDL es la que más impacta? Porque este estudio con 144,000 pacientes diabéticos evaluó cuál es el impacto de cualquiera de los 3 componentes de la famosa triple meta y encontró que alcanzar la meta de colesterol LDL por sí solo genera un impacto en reducción de eventos cardiovasculares mayor que lograr la meta de presión arterial y hemoglobina glicosilada combinados. O sea que si uno quisiera escoger un factor de riesgo prioritario en el paciente diabético para disminuir eventos cardiovasculares, probablemente este sea el LDL, seguido de la presión arterial y seguido de la glicosilada, cuyo impacto de manera aislada disminuye desenlaces microvasculares, pero es con que también yo trato al paciente diabético lo que genera disminución en desenlaces cardiovasculares. ¿A qué valor de LDL se ha atribuido un beneficio? Al más bajo posible, y esta gráfica muestra que cuanto más bajo se logra el nivel de colesterol LDL en la población en general tratada en los distintos estudios, se logra un mayor beneficio. Pero esta gráfica es muy importante y es, aunque yo tenga los mejores ensayos clínicos con las mejores estatinas del mundo, con la superestatina, por supuesto que disminuyo los desenlaces cardiovasculares, pero los pacientes que tienen la fortuna de nacer con mutaciones que hacen que tengan niveles bajos de LDL toda su vida, no hay ensayo clínico que equipare el beneficio que tienen esos pacientes. Luego, entre más joven yo logre tener buenos niveles de LDL, será mejor. Entonces vamos a viajar otra vez. Nos vamos a ir a 1988. Esta es la guía del manejo de dislipidemia de 1988, que plantea que solamente se deben tratar los pacientes que tengan LDL mayor a 160. Algo que hoy sería absurdo pensarlo, ¿cierto? Y decía, además, lo que es peor, si el paciente no alcanza la meta, mándelo a dieta, si tiene más de 160 o más de 130 con factores de riesgo. Si el paciente no cumple la dieta, no logra la meta, mándelo a otra dieta. Y si el paciente no cumple la meta, mándelo a un nutricionista para que le mande otra dieta. Y por acá al final decía que de pronto uno podía considerar después de mucho tiempo si trataba o no al paciente. No, pues está como fácil tratar a estos pacientes, pero si volvemos al 2022, nos damos cuenta que esta estrategia no sirvió y que la enfermedad cardiovascular es de lejos la causa principal de muerte en el mundo. Vemos que los niveles bajos de LDL, llegando incluso a niveles por debajo de 50, son los que más protegen a los pacientes. Vemos además una gran acumulación de evidencia que cada vez nos baja el umbral de colesterol LDL en el cual los pacientes, al cual hay que llegar, miren que ya 70, 55 son los datos finales que tenemos de los últimos estudios, cada vez es más bajo el punto de corte y llegamos a hoy. Y hoy lo que tenemos es, ¿cuál debe ser la meta de LDL? Si es un paciente que tiene hipercolesterolemia familiar heterocigota, si tiene un riesgo cardiovascular entre 5 y 10%, más de 10 años de diabetes o diabetes con otro factor de riesgo, si tiene enfermedad renal crónica o presión arterial alta, la meta es menos de 70. Pero si es un diabético con daño a órgano blanco, la meta de colesterol LDL es menos de 55, o si tiene un alto riesgo cardiovascular calculado o historia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Pero si un paciente hace un segundo evento cardiovascular en menos de 2 años del primero, así sea diferente, infarto ACV infarto, la meta de LDL es menor de 40 miligramos por decilitro. ¿Fácil alcanzar esto? No. Si dejáramos una meta en 70, 40% de los pacientes no lo va a lograr. Si dejamos una meta en 50, 78% de los pacientes no lo va a lograr con lo que estamos haciendo hasta el momento. O sea que ese pequeño paciente diabético que más necesita alcanzar la meta, que más alto tiene su riesgo, es el que está más lejos de alcanzarla. ¿Cómo enfrentar el problema? La dieta es importante, sí, pero cambiar la mantequilla por grasas insaturadas solamente baja el LDL de 7 a 15 miligramos por decilitro. Estas son otras estrategias en la dieta que pudieran servir. Otra opción, disminuir la absorción, ezetimibe.
más o menos un 25% de reducción del LDL, y otra opción podría ser ir al hepatocito y aumentar la síntesis de receptor de LDL o disminuir su destrucción. Aumentar la síntesis, las estatinas. ¿Cómo actúan las estatinas? Disminuyendo la síntesis de receptores de LDL, no disminuyendo la síntesis de colesterol. De la forma de disminuir los receptores de LDL es disminuyendo la concentración de colesterol en el espacio intracelular. ¿Cuánto lo bajan? 30-50% si es moderada alta intensidad, o disminuyendo la destrucción en inhibidores de PCSK9, que es un 60% de reducción de LDL sobre los niveles pretratamiento, o sea, independiente del tratamiento que el paciente reciba. Entonces, una estatina de moderada intensidad tendrá la capacidad de bajarlo 30%, estatina de alta intensidad 50%, inhibidores de PCSK9 un 60%. ¿Importa si el paciente venía tratado con estatina de alta intensidad? No, igual lo baja 60%. Si yo le pongo la estatina de alta intensidad, lo bajo 50%, y si le pongo después el inhibidor de PCSK9, me gano otro 60%. Si yo tengo estatina, ezetimibe, inhibidor de PCSK9, en total logro una reducción del 85% de los niveles de LDL, luego el tratamiento tiene que ser secuencial. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles pacientes se benefician más de llegar hasta allá? Entonces, siempre me gusta mostrarles esto. En la vida todo es toma de decisiones. Cada decisión que tomamos trae consecuencias para unos, beneficios para otros. Entonces, tenemos que aprender a tomar decisiones. Entonces, para eso hay que entender los análisis por subgrupos de los estudios. Una cosa es la reducción del riesgo relativo, otra cosa es la reducción del riesgo absoluto. ¿Por qué? Ejemplo, el estudio Odyssey Outcomes mostró que alirocumab en pacientes post síndrome coronario agudo tiene un hazard ratio de 0.85, es decir, reduce 15% el desenlace primario de muerte cardiovascular, infarto, ACV, revascularización u hospitalización por angina. Lo reduce 15% en este paciente y lo reduce 15% en este paciente. En ambos lo reduce 15%, es un promedio del estudio. Lo que pasa es que la diferencia está en que este paciente diabético con sobrepeso u obesidad, hipertenso, dislipidémico, con antecedente de infarto, tiene un riesgo basal más alto que el paciente sano. Entonces, si yo a este paciente que tiene 60% de riesgo le bajo 15% el riesgo con la intervención, llego a 51%. Eso es un 15%. Cambio al sano, al que está muy bien, al que hace ejercicio, que tiene un riesgo basal de 15%, por poner un número, le bajamos 15% el riesgo, pues solo baja a 12.7%. Eso quiere decir que la reducción absoluta de riesgo en este fue 9, mientras que en este fue 2.3. ¿Eso qué importancia tiene? Que cuando yo calculo el NNT, que es 100 sobre la reducción absoluta de riesgo, tengo que yo, si tengo 12 pacientes, necesito tratar 12 pacientes como este, diabético, hipertenso, con enfermedad coronaria, para prevenir un evento, mientras que si es a este, tendría que tratar 44. Entonces, yo lo que tengo que hacer es entender que los estudios dan una media de la reducción del desenlace, pero que es la reducción del riesgo absoluto lo que se va a ver reflejado en la práctica clínica. Si el paciente tiene más alto riesgo, mayor beneficio va a derivar de una intervención. Este es el subgrupo del Odyssey Outcomes de población diabética, pacientes posinfarto con inhibidores de PCSK9, y que se encontró que independiente del estado de diabetes, el tratamiento era igual de eficaz. Cuando miramos el riesgo relativo, la P-interacción no es significativa. Cuando miramos el riesgo absoluto, la P-interacción es significativa. Eso es obvio, si esta no es significativa, esta debe ser significativa, y lo que quiere decir es que la reducción del riesgo absoluto en la población total fue 1.6, en la población sin diabetes fue 1.2%, mientras que en la población con diabetes fue el doble. O sea que la población diabética se beneficia el doble de la intervención con inhibidores de PCSK9 posterior a síndrome coronario agudo que la población con normoglicemia. Y esto no cambió el estado de diabetes, y esto es importante porque se ha sospechado por años que llegar a niveles muy bajos de LDL pudiera aumentar la incidencia de diabetes. Hay una asociación con las estatinas que no aumentan particularmente el riesgo cardiovascular, pero con los inhibidores de PCSK9 no se ha visto que tratarlos y llegar a niveles muy bajos de LDL pueda empeorar, pueda hacer que un paciente prediabético se vuelva diabético o que aumenten los niveles de hemoglobina glicosilada en pacientes diabéticos. Entonces, esa era la conferencia. Muchas gracias.